Buen día con todos. A continuación voy a hacer mi aporte al foro 2, redes neuronales en la predicción. Para empezar, ¿qué es una red neuronal? Bueno, pues estas son modelos de computación que están inspirados en el cerebro humano, diseñados para reconocer patrones y aprender de datos. Estas estructuras constan de capas de nodos, o también conocidos como neuronas, que están interconectadas, donde cada neurona recibe entradas y aplica una función de activación que produce una salida que se va transmitiendo a la siguiente capa. Estas normalmente se organizan en tres tipos de capas. La capa de entrada, que va a ser aquella que recibe la información, las capas ocultas que realizan el procesamiento y el aprendizaje, y finalmente una capa de salida que genera la respuesta final del modelo. Ahora, adentrándonos un poco al desarrollo del foro, se hace la explicación de la carga del archivo de nutrición.ws. Para esto, como podemos ver en pantalla, vemos un flujo de trabajo dentro del software Orange que está diseñado para analizar datos de nutrición, utilizando varios modelos de Machine Learning. Primero se cargan los datos mediante widgets de file. Luego luego se entrenan diferentes modelos como redes neuronales. También podemos ver que se ha optado por entrenar modelos de Support Vector Machine y de árboles de decisión. Esto arraigado a variables, a widgets de evaluación que permiten evaluar el rendimiento de dichos modelos. Y finalmente se utiliza un widget de predictions para obtener las predicciones finales. Ahora, se optó por realizar un experimento donde nosotros podemos ir jugando con este tipo de configuraciones y observar un comportamiento diferente en el flujo. Para ello voy a explicar cada uno de los pasos realizados. Primero se cargó un widget de tipo file, que este es el componente donde nosotros vamos a cargar el archivo de datos. En este caso el archivo de nutrición.xlsx. Y va a proporcionar un conjunto de datos que se va a utilizar para el análisis y la predicción. Aquí también podemos observar el nombre, el tipo y el rol que conllevan las variables del dataset. Posteriormente se hace uso del widget Select Columns. Este va a permitir seleccionar las columnas relevantes del conjunto de datos que se irán utilizando para el modelo. Permite enfocar un análisis en las variables más importantes y excluir aquellas que no son necesarias. Dentro de este widget nosotros determinamos que V7 sería la variable target. El widget Data Table nos permite a nosotros visualizar información del dataset, lo cual es muy importante para identificar algún tipo de sesgo. Como por ejemplo, nosotros podemos ver que en la columna V7 tenemos un valor faltante. Para esto yo he hecho uso de un widget Input, que es un componente que se utiliza para manejar valores faltantes dentro del conjunto de datos. Entonces nosotros podemos configurar aquí, en este caso he optado por configurar V7 para rellenar ese valor utilizando diferentes tipos de estrategia, asegurando que el modelo tenga un conjunto de datos completo para trabajar. Y como podemos ver, una vez utilizado el input, podemos ver que la columna V7 tiene la información completa. Ahora, el widget preprocess, que es un paso muy importante, ya que aquí se aplican técnicas de preprocesamiento a los datos, como normalización o estandarización, lo que va a ayudar a mejorar el rendimiento del modelo. En este caso yo he optado por normalizar en un intervalo de 0 a 1. A continuación vamos a realizar la configuración en la red neuronal. Para ello, primero creamos una arquitectura con 3 capas ocultas, donde 8 neuronas estarán dentro de la primera capa para capturar patrones más complejos, mientras que las siguientes capas tendrán 4 y 2 neuronas, permitiendo una disminución gradual en la complejidad. La función de activación se optó por utilizar DAN, ya que puede manejar valores negativos y tiende a centrar los datos alrededor de 0. En cuanto al solver, se optó por utilizar el método LBFGSB, un optimizador de gradiente que es eficiente para problemas de optimización con muchas variables. Una regularización de 0.0002 para evitar el sobreajuste, especialmente esto se realiza en modelos con múltiples capas. Un número máximo de iteraciones, se optó por establecer un límite de 200 iteraciones, que es razonable. Esto es importante para monitorear si el modelo está convergiendo antes de alcanzar el número máximo de iteraciones, para de esta forma desperdiciar recursos computacionales. Y el replicable training se lo activa, ya que es una buena práctica porque permite que los resultados sean reproducibles, lo cual es esencial para la validación de los modelos. Finalmente, nuestro widget de evaluación que nos muestra las predicciones. Como podemos ver, los resultados que hemos obtenido con esta configuración son óptimos. Podemos ver que existe un error cuadrático medio con un valor de 47.077, indicando que las predicciones son en promedio cercanas a los valores reales. Una raíz de error cuadrático medio con 6.861, un error absoluto medio de 3.969, un error porcentual absoluto medio de 0.057
y un R cuadrado con 0.848. Los resultados son prometedores, destacando un buen ajuste del modelo con un R cuadrado de 0.848. Sin embargo, siempre se recomienda seguir evaluando el modelo con otros conjuntos de datos y considerar ajustes adicionales en la arquitectura y los hiperparámetros para mejorar el rendimiento. Muchas gracias.